¿Sabías que el ingreso promedio mensual para el mexicano profesionista es de 12,000 pesos? ¿Qué pasaría si en lugar de ir a la universidad a estudiar, te dedicas a aprender a emprender y emprendes? ¿Sabías que Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Michael Dell o Henry Ford no terminaron la universidad? Entonces, ¿para qué estudiamos? Ejercer la voluntad es seleccionar una meta, determinar el camino a seguir para llegar a esa meta y luego seguir ese curso de acción para llegar a la meta. La clave es la acción. Michael Hanson. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por interesarte en este primer capítulo de Marvino Innovación Educativa. Yo soy tu anfitrión Víctor Ramírez y durante estos capítulos, iremos tratando de analizar, cuestionar, proponer y ofrecer herramientas que provoquen un cambio en el paradigma de los estudios en México y en América Latina. Sean todos bienvenidos. Comencemos analizando este paradigma de que se debe de estudiar para tener las herramientas necesarias para llegar a ser exitoso profesionalmente en nuestra vida. Que estudiando nos van a dar las herramientas para vivir una vida próspera. Sin embargo, con estos datos que tenemos que el ingreso promedio mensual para un profesionista es de 12,000 pesos, estos 12,000 pesos apenas nos alcanzan para sobrevivir. No para vivir, sino para sobrevivir. Entonces, insisto, hay que analizar y cuestionar estos modelos educativos que se tienen actualmente que nos llevan a fracasar tanto como emprendedor como empleado, tanto jefe como trabajador. Porque sí, también hay que decirlo, apenas el 5% de las empresas que nacen llegan a vivir 5 años. Todo ese resto del 95% fracasan y muchos de ellos en el primer año. Existen personajes y uno importante tal vez es Robert Kiyosaki, que por sus negocios que tiene, por su riqueza que ha logrado a lo largo de su vida y por sus libros que tiene, el más famoso de ellos, Padre Rico, Padre Pobre, en donde en este libro nos explica la importancia de aprender a trabajar en el trabajo precisamente, que la experiencia se gana en el trabajo y nos invita o nos da a entender que no es necesario ir a estudiar una carrera universitaria, de ir a la universidad, de invertir 5 años para llegar a tener cierto éxito profesional. Ahí es lo que nos indica él de que hacer esa carrera, esos estudios universitarios que nos llevan más o menos 5 años, nos lleva al camino del padre pobre, donde es estudiar, tener un trabajo, un sueldo digno y vivir de ello. Sin embargo, así no conseguimos grandes éxitos profesionales. Por el contrario, el padre rico es quien lleva la rienda de la economía, el control de su propia economía, de sus negocios, el que da trabajo, sin la necesidad de ir a estudiar una carrera universitaria. Este mismo paradigma de que se debe de estudiar, hay muchos casos de deportistas, de artistas que cuentan en entrevistas que sus padres, para permitir que lleguen a ser estos deportistas o estos artistas, les solicitaban, le pedían que estudiaran una carrera universitaria. Y yo me cuestiono, ¿para qué? Si ellos son excelentes deportistas, excelentes artistas que le permiten vivir de su cuerpo, de su físico o de su talento como artista, y rara vez llegan a utilizar esos conocimientos que adquirieron en la carrera universitaria si es que la estudiaron. Muy pocos la han estudiado y considero que no es necesario. O sea, ¿cuándo aplican esos conocimientos? Más bien, sí deben de estudiar, prepararse, capacitarse de acuerdo a lo que son, que tienen grandes ingresos, que tienen una marca que desarrollar, su propia marca, para vender playeras, para conseguir un mejor contrato, para conseguir mayores conciertos, mayor número de ventas de canciones, etc. En eso se tendrán que enfocar. No en una carrera universitaria, administración o turismo, algo así, no, se deben de enfocar a estudiar de acuerdo a su persona, a lo que ya son y a todo lo que pueden llegar a ser. Tenemos estos personajes que les comentaba, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg de Facebook, Michael Dell, fundador de Dell Computers, o el mismísimo Henry Ford, que no fueron a la universidad o que no la terminaron, pero ellos con objetivos claros, con el entusiasmo, con la disciplina que se requiere, llegaron a ser grandes personajes en la economía a nivel mundial. Permíteme platicarte un poco sobre mí. Soy ingeniero civil, terminé la carrera en el 2009, comencé mi experiencia profesional en el 2010 como empleado en un despacho de cálculo estructural. En el 2012 me cambio de trabajo al mismo giro de cálculo estructural, me va muy bien en ambos trabajos. En el 2013 tengo la oportunidad de comenzar una maestría en el extranjero, 2013-2014. En el 2015 mi regreso a México, constituyo un despacho de cálculo estructural. De 2015 a la fecha, llevo esta experiencia, ya 5 años de experiencia, manejando lo que es un despacho desde mi puesto como director general. A lo largo de estos 10 años,
donde he sido empleado, estudiante de maestría y director general de algún negocio, de alguna empresa, me he percatado, me he dado cuenta de que existe un abismo enorme entre la universidad y la vida profesional. Desde yo que salí de la universidad como empleado, me di cuenta que no sabía nada, que no era capaz de hacer los proyectos que me solicitaban. Y lo que es peor, me di cuenta que mis compañeros que estaban estudiando en la preparatoria sí podían hacer un trabajo que a mí me habían solicitado. Yo, ingeniero civil, ya egresado de la carrera, llegué y ni siquiera como obviamente calculista, sino como dibujante estructural. Llegué a aprender y no podía hacer el trabajo de un dibujante estructural que un compañero y amigo de la preparatoria sí podía hacer. Después también en la maestría aprendí muchos temas técnicos, aprendí muchísimo en esa área. Sin embargo, regreso a constituir la empresa y pues me doy cuenta de que debo aprender muchas otras cosas más y nada relacionadas con lo que es el cálculo estructural o con los temas técnicos que aprendí. Debo de aprender desde ventas, marketing, constituir una empresa, el contador, los impuestos, las finanzas, la planeación, inversiones, seguros y muchos etcétera. El abismo, entonces, de la universidad a la vida profesional, insisto, es enorme. Y aquí es donde considero se deben de hacer algunos cambios en los modelos educativos que nos permita conectar, unir, enlazar lo que es la universidad con la vida profesional para llegar a tener una mejor economía y calidad de vida. Y es que nos dice que para avanzar como país, tanto en México como en América Latina, se deben de tener más y mejores universidades. Pero si las estadísticas nos indican que con las universidades que hay tenemos ingresos de 12,000 pesos mensuales para el que sí estudia, mientras que para otros que no estudian llegan a tener un ingreso, según el INEGI, de más de 15,000 pesos mensuales. Están los casos, insisto, de los futbolistas, de los deportistas, de los artistas, que sus sueldos son 100 veces mayores al de un profesionista, a de los que sí estudian en una universidad. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo, que el pueblo chileno lucha porque se tenga una educación gratuita. Sí, sí hay universidades públicas y privadas, pero las públicas cuestan tanto como las privadas. Para estudiar en Chile se necesita años de ahorro por parte de los padres o años de créditos por parte de los estudiantes. Estudian y salen con una deuda enorme que deben de pagar en 5 o 10 años. Imagínate, vas a estudiar y tienes una deuda por haber estudiado cuando apenas alcanzas un sueldo promedio mensual que te permite sobrevivir. Y siendo así, ¿no será acaso que nos estamos equivocando, invirtiendo gran tiempo para prepararnos mentalmente en nuestros conocimientos en la universidad, cuando tal vez es mejor prepararnos físicamente para algún deporte o para el arte, como puede ser para cantar, para bailar, o algo que nos dé un ingreso mayor al promedio mensual de 12,000 pesos? No nos estamos equivocando y malentendiendo de que el camino al éxito profesional para llegar a vivir dignamente es tal vez el de preparar nuestro cuerpo para algún deporte, porque a pesar de que los artistas y los futbolistas en reiteradas ocasiones se quejan de que tienen poco tiempo para estar con su familia, de que están viaje y viaje y viaje, de que están compitiendo cada fin de semana, pero un futbolista si entrena 4 horas al día se me hace mucho y ese es su trabajo, 4 o 5 horas al día, se regresa y ya tiene todo el día libre. A diferencia de los que estudian, de los que trabajan, del promedio de las personas que salen de lunes a viernes, lunes a sábado, muchas veces de lunes a domingo. Muchas veces muchas personas tienen un doble trabajo para poder llevar un sustento a sus familias, a sus casas. ¿Y qué decir de las personas mexicanas y latinas que se arriesgan sus vidas y van a Estados Unidos por una mejora de oportunidades donde ellos sí que dejan de ver a sus familias, ellos sí que abandonan a su país, sus casas, ellos ya no tienen tiempo para estar con sus familias y disfrutar de sus familias? Y hablando de México específicamente, hay 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Estas personas que arriesgan sus vidas son verdaderos héroes, son verdaderas personas que mantienen a un país, mantienen a México, un país con 127 millones de habitantes. Las remesas, el dinero que mandan estas personas mexicanas a México, es el ingreso número 1 en el país, ni siquiera Pemex. Las remesas son quienes nos mantienen. Estos héroes, estas personas que van arriesgando su vida, insisto, nos mantienen. En este año 2020 hay un nuevo máximo histórico con 22.822 millones de dólares de ingresos por remesas en el periodo de enero a junio del 2020.
Y en julio del 2020 se tuvo un ingreso de 3.532 millones de dólares, según el Banco de México. Y también, en estadística del INEGI, se dice que trabajamos al menos 45 horas por semana para apenas llegar a ganar 12,000 pesos mensuales. Y la pregunta, ¿para qué trabajar tanto por tan poco? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué ir a la carrera universitaria? ¿No será mejor, insisto, llegar a ser un deportista, un artista, prepararnos desde niños, que nuestros padres sí nos lleven a la escuela, pero que nos estén preparando para algún deporte, para alguna habilidad como persona, ya sea cantar, bailar o algo que nos permita llegar a tener una mejor vida, una vida más digna? Y una de las posibles fallas que ocurren en los sistemas educativos es de que no hay una carrera, no hay una escuela que nos permita, que nos enseñe a trabajar, a ser empleado, ni a ser emprendedor, tampoco a ser empresario. Bueno, en México sí hay una que se llama IPADE, sin embargo, en esta carrera, en esta universidad, requieres tener experiencia ya como empresario y además mucho dinero porque cuesta, tiene un alto costo, por lo que significa de que ya pasaste este periodo de los 5 años y sobreviviste estos 5 años con esta estadística de que los empresarios que nacen, apenas el 5% logran vivir más de 5 años. Entonces, para ellos que sí llegaron a vivir más de 5 años como empresarios, para ellos es apto esta carrera del IPADE. Entonces, no hay una escuela desde el inicio que nos permita aprender, estudiar, enseñarnos, para así evitar, reducir todos estos errores que cometemos y que perjudican a la economía, que no nos permite crecer como país, como cualquier país de América Latina. Insisto, hay un abismo entre la vida universitaria y la vida profesional, tanto si eres trabajador como si eres emprendedor o empresario. Debemos de construir un puente para unirlos, para juntarlos, para reducir el tiempo y la inversión necesaria para llegar a ser exitosos en la vida profesional. Y ojo, no estamos en contra para nada de la universidad, de ir a estudiar una carrera universitaria, sino todo lo contrario. Estamos a favor de que se estudie, pero con cambios necesarios para provocar una mejora en las estadísticas, para provocar que todos tengamos una vida digna con un ingreso promedio mensual muchísimo más alto de la estadística actual. Porque esta estadística nos indica que los modelos educativos, los planes educativos han fracasado históricamente. Y hemos mencionado ya casos de personas exitosas en el mundo que han llegado a altos niveles, inclusive Bill Gates es el hombre más rico del mundo, pero pongámoslo en comparación con un ingeniero también, con una persona que sí estudió la carrera universitaria y que también ha llegado a ser el más rico del mundo por 1 o por 2 años, según la revista Forbes, según estas revistas que estudian las economías, las riquezas que tienen estos grandes personajes, y es el ingeniero Carlos Slim, ingeniero civil, que sí estudió y llegó a ser el hombre más rico del mundo. O sea, hace que sí hay camino, se hace que sí se puede. Estudiando también nos debe de dar herramientas para llegar a ser exitosos. Claro que el ingeniero Carlos Slim tuvo gran escuela por parte de su padre. Desde niño, estudiando la biografía del ingeniero Carlos Slim, se cuenta de que su padre lo puso a vender en el Zócalo cuando era un niño. No recuerdo, cuando tenía 10 o 12 años, ya estaba el ingeniero Carlos Slim vendiendo en el Zócalo. Siempre con gran inteligencia, pero siempre invitado por su papá, enseñándole el camino del éxito, el camino del emprendedurismo, el camino del empresario. Tuvo esa gran escuela y es esto lo que considero hace falta. Sí, ir a la universidad, pero con otro enfoque, con este enfoque que hace falta para llegar a ser exitoso y generar negocios. Donde, recordando, un negocio es generar riqueza. Sí, se puede cuestionar que el ingeniero Carlos Slim ha hecho su fortuna, su riqueza con algunos monopolios, con algo que no está del todo bien, que puede dar mejores empleos o mejores pagados. Sí, puede ser, es discutible, pero aquí no es el punto. El punto de que un ingeniero, alguien que sí estudió en la universidad, ha llegado a ser el hombre más rico del mundo y actualmente es la persona que más impuestos paga en México y que más trabajo da. Según recuerdo, da más de 200,000 empleos en México. Insisto, alguien lo puede debatir de que puede pagar mejor, de que puede dar mejores servicios, tal vez, pero aquí el punto, insisto, es de que es un ingeniero y debemos tomarlo como guía para aprender cuál fue su camino que de niño su papá le inculcó. Y en base a este ejemplo, con estos grandes casos que se tienen, hemos trabajado en Arvino Innovación Educativa para ofrecer y proponer herramientas que te den soluciones a la eficacia, soluciones a tu trabajo, soluciones a tus proyectos. En Marvino hemos creado, en base a la tecnología, en base a lo que se vive hoy en el 2020, una plataforma donde puedes visualizar, puedes acceder a contenidos en el que se exponen de manera clara, de manera sencilla y de manera práctica todos los conocimientos teóricos necesarios para llegar con la experiencia a tu primer trabajo. También tenemos recursos como pueden ser presentaciones, los formularios,
También tenemos recursos como son presentaciones, formularios, los reportes que vemos en los videos, que es la manera en la que presentamos todos los temas mediante videos. En el reporte puedes obtener todo lo que se dice en el video de manera clara, donde lo puedes imprimir, tus formularios, tus presentaciones, tu reporte los puedes imprimir para llevarlos al trabajo o llevarlos a la universidad para hacer tus tareas. Pero muy importante también, tenemos áreas específicas que se llama formación laboral, donde es un gran puente que se ha creado en Marvino para lograr unir lo que es la universidad con la vida profesional. En estos temas de formación laboral atacamos los puntos claves para tu éxito tanto si eres empleado o empleador, o para que desarrolles tu camino a ser un gran empresario, como lo son las series de ventas, de marketing, de impuestos, de contabilidad, de inversiones, de seguros, de planeación, de capacitaciones, de logística, de determinar tus objetivos, de cómo emplear todos tus alcances, todos tus conocimientos de manera efectiva para llevar a bien a tu negocio. Encuentra también libros donde esta experiencia que yo tuve en mi primer trabajo, de que llegué, no sabía trabajar, no sabía expresar mis conocimientos que adquirí en la escuela en un plano estructural, no sabía identificarlos y no sabía exponerlos. Tienes al alcance libros que te permiten tener esta experiencia, estos conocimientos previos y llega con experiencia, insisto, al trabajo, donde puedes llegar a ser más eficiente y recortar todo este camino, todos estos años que se requieren de experiencia para llegar a hacer grandes proyectos. Y también en este modelo educativo actual y tradicional aplica muy bien la ley Pareto, donde en las universidades el 80% que nos enseñan del tiempo que vamos a la universidad apenas nos sirve para un 20% realmente de lo que aplicamos en la vida profesional. Y el 20% que estudiamos en la universidad nos sirve para el 80% de las cosas que aplicamos. Y aquí, en Marvino, estos conocimientos organizados, transmitidos de manera inteligente, estamos aplicando el 20% de lo que necesitas realmente, que te da el 80% de los resultados. Conocimiento muy preciso, específico, que te permite alcanzar rápidamente ese éxito profesional. Y todo esto lo expongo desde mi punto de vista, desde mi experiencia que he vivido, insisto, como empleado, como estudiante de maestría y como emprendedor y empresario, donde me he dado cuenta que carecemos de muchas herramientas para llegar a tener una economía sana, una economía óptima. Y me hubiera encantado tener todo esto, haber sabido todo esto cuando inicié en el 2015 con esta aventura del emprendedurismo. Todos estos temas me hubieran encantado tenerlos, ya había aprendido los temas técnicos, me faltaban los temas empresariales, que ya no servía lo bien que me había ido en la universidad, que me había alcanzado para ganarme una beca para irme a estudiar al extranjero, que tuve unos excelentes conocimientos en la maestría y que llegué a tener una tesis tal que me alcanzó para ir al Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica. De eso poco valía cuando llegué a ser emprendedor, puesto que nada de todos esos conocimientos iba a aplicar en esta vida como emprendedor y empresario. Bien, este es nuestro primer capítulo de Marvino Innovación Educativa, donde hemos expuesto que el ingreso promedio mensual del mexicano profesionista es de 12,000 pesos y hemos analizado y cuestionado por qué personajes que sin haber terminado la universidad han sido grandes personajes mundiales en la economía, pero también como hay personajes que sí estudiaron, han llegado a ser también el hombre más rico del mundo. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta un cambio en los modelos educativos que provoquen una mejora en la economía, que nos permitan llegar hasta los niveles de un deportista o de un artista, con nuestros conocimientos adquiridos en la universidad. Por ello, aquí en Marvino hemos expuesto herramientas que puedes alcanzar estos grandes niveles. Sígueme acompañando en los siguientes capítulos donde continuaremos analizando, cuestionando, proponiendo y ofreciendo herramientas para una mejor economía y calidad de vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, aquí abajo dejamos los enlaces y si estás en YouTube te invitamos a que te suscribas. Nos vemos en el siguiente capítulo.